Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura, recordándoles a todos que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. Comparte conmigo, como comantenedor del programa, el profesor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, decano, un placer. Saludos, Jesús. Continuamos con nuestro transcurrir de temas relacionados al estado de la arquitectura en el siglo XXI y hemos estado analizando este interesante artículo o ensayo escrito por el destacadísimo arquitecto mexicano, el arquitecto Enrique Norton, que hemos ya dedicado algunos programas a analizar un ensayo que creíamos en un principio que no nos iba a tomar tanto tiempo, porque lejos de plantear una postura o su postura, la de Norton, acerca de cuál es el estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI, él lo que nos hizo fue una serie de preguntas. O sea, él contestó no respondiendo, sino planteando preguntas que nos lleva al aspecto de la globalización, que es el tema que a él le pidieron que atendiera. O sea, la globalización en la arquitectura o la arquitectura globalizada o el arquitecto global. Y, y, y yo nunca, luego de leer su corto ensayo, no quedó claro si él comparte o no comparte la filosofía de la globalización o hasta qué punto la comparte o cuál es su visión, pero sí ciertamente me han resultado muy interesantes las preguntas que nos plantea y que él no responde y que nosotros nos hemos aventurado a intentar responderlas por él. Y han habido preguntas interesantísimas desde el principio, son un total de 8 preguntas. Y a mí me parece que en el día de hoy estaremos intentando atender las últimas de estas preguntas en este programa. Claro. Y si me permites, pues voy a plantearte la penúltima pregunta, porque me interesa saber cuál es tu sentir acerca de esto que él nos plantea. Nos dice Norton, cuando conversamos acerca de la arquitectura global, ¿a qué aspecto de la arquitectura nos estamos refiriendo? ¿Nos estamos refiriendo a la forma de la arquitectura como arte? ¿O nos estamos refiriendo a la disciplina como profesión? Es decir, a la práctica propiamente de la arquitectura. Esto a mí me está interesantísimo porque él hace como que una división que es real en todos aquellos que practicamos la arquitectura, y es cuando nosotros pensamos o hacemos arquitectura desde el punto de vista de nuestras aspiraciones estéticas de la pieza, pero al mismo tiempo nos vemos en la obligación de convertir esas aspiraciones en unos documentos que permitan llevar esa pieza a una realidad. Y eso es una práctica profesional técnica que obliga a una disciplina muy particular y a la preparación de unos documentos de construcción muy específicos, de manera de que esas ideas
que tuvimos al principio, esas aspiraciones que tuvimos al principio y que tenemos durante todo el proceso de producción, se conviertan eventualmente en la pieza construida. Entonces él nos dice, él disecta la arquitectura y nos dice, ok, estamos hablando de la globalización de la arquitectura. ¿A cuál de las dos, de las dos partes que yo como arquitecto divido mi función nos estamos Ujú, refiriendo? Si es al momento en que yo establezco mis aspiraciones para la ujú, pieza, o si ujú, es el momento en que yo me veo en la obligación de producir una serie de documentos que permitan convertir esa pieza en una realidad. ujú, Y como en las ujú. otras preguntas, Norten no se aventura a contestarla, simplemente la plantea. Y como él la plantea, pues yo te la planteo a ti. Yo tengo mi propia opinión, pero me gustaría escucharte. O sea que sí, sí, cuando quieras podemos proceder a intentar responder esa pregunta que nos plantea Norten. Claro, claro. Fíjate, es curioso, yo no estaba interpretando la pregunta de esa manera, es decir, que dentro de la dimensión de la práctica hay decisiones estéticas para tratar de concebir el gesto del edificio versus la producción técnica para hacerlo realidad, ¿no? Ok, ¿cómo tú lo De hecho, entendiste? curiosamente, tal vez lo que me interesó de la pregunta fue que tal vez Enrique Norton mm, tal vez no necesariamente comprende o busca ser un poco más profundo a qué se refiere con arte o qué se refiere con la arquitectura como disciplina o inclusive la arquitectura como práctica. Y entonces, yo- primero, casi que la idea del arte es como más la actividad creativa. Y claro, también en sí mismo es una noción de una disciplina con unas ramas de conocimientos particulares, ¿no? Y la arquitectura, curiosamente, ah, tiene un acceso particular a una disciplina con una rama de conocimiento específica que luego se dividen en ramas, ¿no? Y yo creo que, curiosamente, el lugar donde uno enseña la disciplina de arquitectura tiende a ser en los entornos académicos, ¿no? Versus la práctica que siempre para mí, yo no sé si coincides, pero para mí tiene dos lados. El lado de la práctica profesional, que es el que bien dices, que hay que casi que regular la producción de la arquitectura para producir estos documentos técnicos y llevarlos al mundo real, ¿no? Que son como que las instrucciones básicas, ¿no? Para poder hacer el edificio. Versus el otro lado de la práctica de arquitectura, que es más casi que relacionado a producir conocimiento para la disciplina de arquitectura. Y entonces ahí yo digo que si existe tal cosa como una arquitectura global, yo sí creo que la disciplina de arquitectura y la práctica de la arquitectura, que están juntas una al lado de la otra, tienden a extrapolar conocimiento de esa arquitectura que estamos en constante desarrollo hoy día, ¿no? Si es que entendemos o traemos esta definición del programa pasado sobre que la globalización es esta cultura compartida, ¿no? Por todos, ¿no? Que hicimos esta comparación entre la diferencia entre Luis Barragán versus Enrique Norton, que tenían estas dos, digamos, estas dos atenciones diametralmente opuestas, si se podría llamar de esa manera, ¿no? Am, y como que en ese sentido me parecía la, la pregunta de Enrique Norton un poco sin mucho rumbo, ¿no? Y que curiosamente creo que se aclara un poquito mi confusión cuando él dice, mira, ¿sabes qué? Me siento como, soy arquitecto, pero no me siento artista, ¿no? Que yo creo que tal vez se refiere a tu lectura, que es la parte, digamos, escultórica o estética, sin mucho compromiso o sin el compromiso técnico que hay que pasar un gran trabajo para poder producir la arquitectura, ¿no? Como que esa dimensión fue lo que, como que la vi. No sé si tal vez coincides conmigo en ese sentido. No, quiero entenderte porque me parece que de entenderla como tú lo dices, o como tú lo entendiste, que
no lo veo tan fuera. Yo no lo vi desde ese ángulo, pero ahora que lo mencionas, me hace algo de lógica. Pero de entenderlo como tú lo entendiste, yo creo que estaríamos dividiendo no solamente la profesión o la práctica de la arquitectura o el hacer arquitectura Ujú, en sus dos facetas, que era como yo lo entendí. ujú. El concebir, la conceptualización y Correcto, demás, y luego la formalización del correcto. documento Ujú, para poder convertir la idea en realidad. exacto. Ujú, Eh, de entenderlo como tú lo dices, que es que, ok, la, la arquitectura como profesión ujú, puede ser global y la arquitectura o viceversa, o la arquitectura como práctica puede ser local o viceversa, ujú, ¿verdad? Y entonces y se entiende la arquitectura como profesión el momento en que tú enuncias arquitectura, que es, como tú dices, ujú. quizás la academia. Pero Right. si, pero si lo divides así, divides también los arquitectos. O sea, está Ujú, diciendo, hay dos tipos de arquitectos. ujú, ujú. Y yo no lo entendí de esa manera porque él no entra en esa Claro. diferenciación. Por eso es que yo Ujú, no lo entendí así. A mí me pareció, porque entonces tendrías que dividir el arquitecto que está dedicado, como los hay, como tú sabes que los hay, claro. exclusivamente a la academia y Right. que de alguna manera ve la profesión desde una perspectiva diferente a aquel arquitecto que está dedicado a la práctica o algunos de nosotros que estamos dedicados a ambas cosas. Eh, yo entendí que él estaba diciendo que, espérate, una cosa es si es global la gestación de la idea, o sea, si yo tengo una actitud global al momento en que produzco una idea, un concepto, Right. y funciono como un ser global, donde Ujú, las experiencias, las múltiples experiencias a las que he estado expuestas, que no son solamente locales, sino que son más ujú, amplias que el ámbito puramente local, ujú. inciden en esa concepción primera o en esa Right. manera en que yo escojo acercarme a la solución Ujú, del problema, versus, oye, cuando me llegó el momento de producirlo, si esa producción ujú, es global. Yo lo ujú. entendí también desde esta perspectiva nuestra, porque como esto es el estado de la arquitectura al comienzo del siglo XXI, desde Right. esta nueva realidad del siglo XXI, donde nosotros podemos, a través del mundo digital, eh, tener una práctica, tener una gestación o una producción internacional. Yo he tenido la experiencia de tener gente trabajando en los proyectos nuestros al momento de la producción de distintos lugares del Mm, mundo, ¿no? Obviamente estoy seguro que no tan amplia como la de Norton, pero, ujú, pero ciertamente aún con una práctica mm, mm, como la mía, que es incomparablemente más pequeña que la de Norton, ujú, yo he tenido la experiencia de incluir en nuestro equipo de producción gente que no son locales. Entonces, ¿de qué manera ese no localismo, si se puede decir, ese no local, de alguna forma me convierte a mí en un arquitecto global, lo convierte a mi práctica en un arquitecto global? Pero mi experiencia siempre ha sido de que esas intervenciones son ya al momento de la producción, que como ujú. tú bien sabes, en un momento un poquito más controlado, más reglamentado, más fácil de supervisar, y Right. no necesariamente al momento de la gestación de la idea, que, Mm, que mm, es más, es un momento un poquito más personal, más íntimo. Y si es más right, right. personal, es más íntimo, ese momento más personal, y más íntimo, ¿es local o es global? Y el otro, Mm, que es más fácil de mundializar, por decirlo, por inventarme alguna palabra, de globalizar, es más
es más global o más Claro. local. Mm, Yo me iba por ahí y no podemos ser naif, no podemos decir que la producción de los documentos de construcción no tiene incidencia sobre el objeto arquitectónico último, porque sí, hay claro. muchos ajustes y Ujú, hay ujú. mucha, o sea, el proceso de producción de documentos informa también Right. al resultado último. Quiere decir que de alguna manera, aunque la gestación del concepto fue más cerca de uno, pero cuando uno lo produce, los documentos, de alguna manera, ese concepto se ve informado por las personas que inciden y que participan en la producción de los documentos y entonces se globaliza, si se puede decir. Yo lo vi desde ese ángulo, no, Claro. quizás estoy equivocado, quizás como tú lo ves es más correcto, no sé, la verdad es que no sé Pero, si el académico es más global que el mm, práctico, no sé, ujú. quiero escucharte porque he tomado mucho Claro. tiempo en mi explicación. No, no te preocupes. O sea, entiendo por dónde vas. Yo solamente lo que estoy diciendo es que tal vez para decir, utilizar los términos disciplina y práctica, Norton debió explicar a qué se refería, ¿no? Ujú, Porque, por ejemplo, cuando habla sobre la gestación del proyecto, eso es una forma de práctica. La pregunta es, ¿qué referencias se estás utilizando para poder gestar el proyecto, ¿verdad? ujú. Si las referencias son mucho más, digamos, locales, mucho más próximas hacia ti o de la cultura que te rodea, pues entonces no estás produciendo una arquitectura global, por así decirlo, ¿no? Pero si las referencias, digamos, los precedentes, o inclusive las ideas, las capturas que ocurren en el escenario global, pues entonces sí, tal vez estás produciendo una arquitectura global. La cuestión aquí es si lo global es puramente estético o es la concepción de la idea, ¿no? Que tal vez en la segunda mitad podemos tratar de averiguarlo, porque creo que la última pregunta de Norton trata sobre, bueno, aquellas referencias del siglo XX tal vez nos influyen de tal manera, ¿no? O sea Ajá. o tal vez es puramente circunstancial, ¿no? Dependiendo, puedo ser global como también no puedo serlo, ¿no? Oye, y te voy a hacer una pregunta ahora yo. Norton, que es tan parco en sus expresiones en este ensayo, tú bien lo dijiste, en esta pregunta en particular, él es como que hace una excepción y hace una aclaración. No. Y dice que aunque él sí entiende la arquitectura como un tipo de arte, él no considera que el arquitecto es un artista o no se considera a él como artista. ¿Por qué tú Mm. crees que él hace esa aclaración en esta pregunta en particular? Porque a mí me confunde esa aclaración que él hace. No Sobre sé, todo en un ensayo que él no hace prácticamente ningún comentario, lo que hace es plantear preguntas, pero en esta pregunta aprovecha y hace esa aclaración. Right, right. No, bueno, tal vez, bueno, esto puede ser un poco subjetivo lo que voy a mencionar, pero yo creo que es porque la, la, la producción de la arquitectura tiende a ser uno tiende a pasar por momentos un poco más tediosos y que no necesariamente mantiene suspendido la producción del objeto como lo sería otras formas de arte, ¿no? No estoy diciendo que las formas de arte como la pintura, la escultura no tengan componentes técnicos, pero estoy seguro que no tienen que hacer un wall section para poder Ujú. entender la escultura en su totalidad, ¿no? Como que hay un tipo de límite que la arquitectura tiene que encargarse para garantizar la salud, bienestar y seguridad de los usuarios del edificio, ¿no? O sea que yo creo que es una responsabilidad mucho más seria, ¿no? Porque hay una frase por ahí que dice que un mal arquitecto puede ser muy peligroso, ¿no? O sea que yo creo que ese es el sentido casi que de responsabilidad que el arquitecto y arquitecta tiene en la gestación de un proyecto de principio a fin. Esa No, fue mi... ciertamente en la arquitectura se diferencia de las otras artes en dos hechos. Uno es que hay un componente técnico que forma parte de la práctica y que es tan importante quizás como el aspecto artístico. Y, y lo otro es que el producto final no es el que gesta el arquitecto, nosotros después de todo lo que hacemos son documentos
Exacto. A diferencia de un pintor o un escultor, que el producto final es producto de él, la pintura, la escultura. Aquí Ujú. el producto final es el que se va a construir, no el que se dibujó. Right. Y entonces eso lo diferencia. Y entonces eso puede ser que él diga, mira, yo no soy artista, aunque la Mm, arquitectura es un tipo de arte. Bueno, nada, se nos acabó esta primera mitad, Jesús, o sea que nos vemos en unos minutos en la segunda mitad. No se retire nadie. Espero que nos acompañen en unos minutos en la segunda mitad. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano y esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo nuevo contenido, conocimientos de esta bella profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Continúa conmigo nuestro comantenedor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Jesús, continuamos con el análisis de este interesante ensayo curioso escrito por el arquitecto mexicano Enrique Norten y que pertenece a o forma parte del libro editado por Bernard Tschumi ujú, y que se titula eh, y Irene Shen, que se titula El estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI. ujú, Este ensayo cae bajo el tema de la globalización y cómo nosotros podemos observar la arquitectura como una profesión globalizada y al arquitecto quizás como un profesional global, como un ente global. Y Enrique Norten, perdón, nos trae con este ensayo una serie de preguntas de las cuales hemos discutido prácticamente todas, nos ha tomado varios programas. ujú, Eh, y estamos a punto de entrar a la última de ellas en esta mitad, habiendo saltado la penúltima, la número 7, que a ti te resultó quizás interesante. O sea ujú, que, aunque yo no la estoy trayendo, si el tema de alguna manera tú lo quieres traer, pues obviamente tú estás siéntete en la completa libertad de traerlo. Pero yendo a la octava y última pregunta del ensayo, la planteo para entonces proceder a conversar o compartir nuestras ideas acerca de este cuestionamiento. ujú, Nos dice Enrique Norten, cómo la práctica contemporánea de la arquitectura se diferencia de aquella práctica dogmática de nuestros predecesores del movimiento moderno, ya aquellos, aquellas personas que siguen este programa y que nos han escuchado acerca del movimiento moderno de comienzos del siglo XX, saben, conocen de todas esas figuras y del dogmatismo de ese movimiento, sus múltiples enunciados y sus reglas ujú, tan claras eh, y movimientos que marcó definitivamente la arquitectura desde entonces hasta nuestros días. ujú, Y entonces nos pregunta Norten, ¿cómo se diferencia esta práctica contemporánea de aquellos predecesores que eran mucho más dogmáticos del movimiento moderno? ujú, Esa primera generación de modernos sugirieron una primera versión de globalización, al cual llamaron estilo internacional. ¿En qué se diferencia
con la experiencia actual. Es decir, ese estilo internacional, ¿en qué se diferencia con este globalismo que estamos hablando ahora? ¿Y en qué nos Ujú. diferenciamos nosotros como arquitectos del siglo XXI de aquellos arquitectos del comienzo del siglo XX? Hace un paralelismo que a ti y a mí nos ha resultado siempre tan interesante y que debiéramos de abordar en algún momento, quizás con más concentración, de aquel movimiento del principio del siglo XX con este movimiento un siglo más tarde del principio del siglo XXI. Y aquellas intenciones que él llama, dice, el primer intento de globalización con el estilo internacional, con el globalismo que vivimos ahora, y aquellos arquitectos con nosotros. O sea, ¿cómo Ujú. comparan, cómo se diferencian, cómo nos diferenciamos y en qué nos parecemos o en qué somos totalmente diferentes? No sé, te dejo con esa pregunta que me parece que está interesantísima. Bueno, es curioso porque hace unos días me topé con una conferencia bien interesante del arquitecto y también historiador italiano, Mario Carpo, en donde él habla de un tema particular, pero él hace mención sobre el estilo internacional o la idea del estilo, ¿no? Y que para él le resultaba curioso cómo un movimiento que buscaba abandonar ciertas prácticas de imitación del siglo pasado, ¿no? Crea todo este esfuerzo de definir un tipo de estética o de expresión para luego, años más tarde, autodenominarse como estilo internacional. Ujú, Y entonces, y es curioso porque obviamente este estilo internacional lo que trataba de buscar es cómo se puede enfatizar una cierta expresión del volumen, ¿no? En vez de la masa que uno ve en edificios un poco más de carácter clásico. Am, un énfasis en el balance opuesto a la simetría, es decir, que un lado es igual al otro versus digamos, la expulsión o el repudio a la aplicación del ornamento. Irónicamente, al crear este tipo de autodenominarse estilo internacional, lo que crea es un tipo de inbreeding, ¿no? Tratar de imitarse a sí mismo, en donde el producto final tiende a ser una arquitectura relativamente homogénea, ¿no? En la arquitectura contemporánea, yo creo que es más heterogéneo que homogéneo. ujú, Curiosamente, a pesar de que nuestras intenciones de tratar de no establecer una referencia con un precedente, que curiosamente, paradójicamente, el estilo internacional no logró hacer eso. Se tuvo que poner como origen para poder hacer autorreferencia a sí mismo. Am, para la arquitectura contemporánea, parece que esa actitud de definir precedentes o referencias crean este sincretismo o esta amalgama de referencias que producen algo distinto, ¿no? O la versión cartoonish o caricaturesca, ¿no? De la arquitectura, como que una expresión un poco más exagerada que da la noción o la percepción de una arquitectura nueva y diferente, ¿no? ujú. No sé si esa observación inicial te resulta eh, eh, Interesantísima, resulta interesantísima. Primero, me está muy curioso y nunca lo había pensado así, pero lo has expresado con muy diáfanamente, con mucha claridad. El hecho de que la arquitectura moderna no, no guarda referencia o no hace referencia a movimientos previos y se autorreferencia, bueno, es autorreferencial, o sea, según va avanzando y según se va aclarando cuáles son los dogmas de la arquitectura, pues van surgiendo estos ejemplos que se convierten en la referencia de todos aquellos que luego se van sumando a la práctica de la arquitectura moderna. ujú, Eh, claro, todo esto acompañado y nutrido por unas figuras que eran geniales, eso hay que concedérselo a la arquitectura moderna, del movimiento moderno que cuenta
en su bolsillo, por decirlo de alguna manera, con unos originadores que son geniales. Por eso tienen la capacidad de construir ellos Right. así de la nada un movimiento, Ujú, ¿verdad? Este, que, ujú, que, 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 que- que ha llegado a nuestros días y que quedará para la historia. claro. Yo no, siguiendo eso y no viendo unas figuras de ese calibre, y no quiero minimizar a los arquitectos contemporáneos porque hay excelentes arquitectos, pero no con, no ninguno de ellos me ha demostrado todavía la capacidad de tener capacidad de establecer una escuela, de, de- Claro. de- de- de establecer unos principios que sean seguidos y adoptados, ¿verdad? Por otros. Todo es Ujú, como que una carrera por quién se luce más y quién se luce mejor. claro. Pero en ese sentido, yo me pregunto, y tratando de atender un poco la pregunta de Norton, si la Ujú, arquitectura contemporánea ujú, sí tiene de referente a la arquitectura moderna. mm, O sea, no es autorreferenciada como la arquitectura moderna, no tiene esa capacidad, no tiene ese nivel de profundidad y sí hace referencia a la arquitectura moderna y por lo tanto un poquito la intención de la globalización, que es el tema que tenemos, trata de imitar o continuar o quizás completar la intención que tuvo aquellos modernos con ujú, el estilo internacional. Si trata de englobar o tirar esta manta sobre la práctica de la arquitectura, de manera de que hayan unos principios con los cuales todos cumplimos y a lo que llamamos arquitectura global o globalización, y que ujú. los modernos llamaron estilo internacional. No sé Mm. si, no sé, ¿hasta cuánto tú ves que la arquitectura contemporánea continúa haciendo referencia a la arquitectura moderna? Am, bueno, honestamente yo pienso que tal vez la única cosa que logra capturar de la arquitectura moderna es el abandono a la referencia. Mm, No necesariamente las decisiones de un compromiso de su lenguaje, de su forma, ¿no? Sino cómo podemos, casi que paradójicamente, en vez de tener un centro, tenemos múltiples centros. Tal vez apelo un poco más a lo que a la observación de Norton, al policentrismo que existe ahora hoy Policentrismo, día. sí. Y maybe hoy es mucho más fácil que cada práctica de arquitectura sea su propia referencia y no necesariamente nos obliga a crear esta ideología de consenso para todos estar en el mismo plano, ¿verdad? Que tal vez eso es lo que podemos percibir de la arquitectura del estilo internacional, porque recuerda, también entre medio de nosotros y de principios del siglo XX está toda la posmodernidad y la posmodernidad intenta reconciliar el por qué se abandonó tantas cosas sin, digamos, sin una buena razón, ¿no? Ujú, Un ejemplo son estos escritos de Aldo Rossi ujú, o Robert Venturi, ¿no? Que lo hemos tocado en programas anteriores. O sea que tal vez estamos muy lejos de poder aprender digamos, la virtud de tener una referencia, ¿no? O tener como yo digo, un suelo disciplinario en donde todos podemos pararnos y establecer un punto de partida hacia adelante. Ahora mismo yo veo muchos puntos de partida que no sé, que es como un tipo de ramas que se están extendiendo sin ninguna dirección. ujú. Pero entonces, tú dirías que el globalismo, al aceptar el multicentrismo, Ujú, ujú, es más tolerante con la expresión local que lo que fue el movimiento internacional, que partía básicamente de un dogma occidental de las potencias europeas y particularmente europeas y posteriormente Estados Unidos, pero particularmente europeas, ujú, eh, que casi que imponen todos estos dogmas
desconociendo las influencias locales. ¿Tú dirías que el globalismo actual sí acepta el multicentrismo y sí acepta la influencia local con mayor facilidad que el estilo internacional? Oh, sí, by far. Como que creo que lo hace hasta más arraigado, paradójicamente, ¿no? O sea, siempre han ocurrido estos argumentos sobre que el estilo internacional, que a veces lo caracterizan como que un movimiento de buenas intenciones, no logró realmente estar arraigado a los lugares porque la arquitectura está conectada al sitio, ¿no? Y curiosamente la arquitectura de hoy busca tener ese valor de conectarse al lugar. Y por eso te digo, yo creo que estas observaciones finales, que yo creo que me alegra que Norton tal vez tenga una cierta postura, que él dice que hay una paradoja. La arquitectura hoy día contemporánea se vuelve más local, más individual, más diferente y que en todo caso tal vez eso es lo que representa lo global para nosotros, ¿no? Esta arquitectura de las diferencias, opuesta de la arquitectura de lo igual. Sí, Ese, me está curioso que venga una expresión así de él, porque su arquitectura en particular no es muy referencial al lugar donde ocurre, y casi que es neutra con relación al lugar que ubica. ujú, Eh, ujú, o sea, no me parecía que Norton fuera la persona para traer este argumento, porque yo creo que él hace muy poca referencia a la realidad local, por lo claro, menos en la obra claro. que conozco de él. Es curioso y coincido contigo en que sí, que el globalismo es más tolerante con el localismo, por utilizar Ujú, todas esas expresiones extremas. Eh, Y quizás y tú diste en el punto, quizás es que en algo, aunque sea, aunque no lo veamos tan significativo, en algo nos suavizó ujú, eh, el que haya existido un posmodernismo. right, Casi que como una llamada para despertar, un wake-up call right, de right, que, espérate, te fuiste al extremo. O sea, dónde está el ser humano en todo esto? ¿Dónde están las culturas en todo esto? ¿Dónde está lo que hemos aprendido hasta ahora en todo esto? O sea, lo hemos desechado todo por una nueva cultura right. y había cultura antes. Y no está tan mal la referencia a esa cultura o a esa condición local, que es básicamente lo que intenta hacer el, el posmodernismo, además de otras muchas cosas, quizás quitarle lo negativo, la tacha negativa a algunos aspectos decorativos de la arquitectura o algo de eso, de decir, mira, tienen su lugar en ocasiones. Entonces, yo creo que quizás el haber vivido el posmodernismo nos ha suavizado y nos ha hecho un poquito más tolerantes. No sé si tú lo piensas así también. Sí, de nuevo, tal vez el esfuerzo de la posmodernidad fue tratar de reconciliar el caos, tal vez de desarraigarnos de un origen, de una referencia y que afectó no solamente la arquitectura, pero a nivel cultural y Sí, a social, ¿no? nivel O sea, cultural en todos los aspectos, sí, en todos los aspectos. y yo creo que lo que estamos tratando de hacer en la arquitectura contemporánea es tratar de retomar estos fragmentos que se dejaron en el pasado y tratar de darle un sentido, ¿no? Pero ya no tal vez con las aspiraciones de las miradas de las generaciones anteriores, pero curiosamente, ciertamente si la arquitectura o existe una arquitectura global, esta es heterogénea, es diferente y arraigada o intenta ser arraigada
con el lugar, ¿no? Como la característica final, ¿no? Y tal vez por eso es que crean estos tipos de íconos que se destacan unos de otros, pero no se relacionan con los demás. La Bueno, se nos iglesia. acabó esta segunda mitad y con esto acabamos, yo creo que el análisis de este ensayo al que yo no le daba mucho peso y sin embargo nos ha mantenido bien ocupados y las aportaciones tuyas han sido excelentes. Esto último que tú dices de lo que está haciendo la arquitectura global o lo que intenta hacer la arquitectura global, yo no estoy muy seguro si se está haciendo de manera consciente, como si hubo conciencia detrás del modernismo y como si hubo conciencia detrás del postmodernismo. A mí me parece que estamos un poquito dando palos a ciegas y cada quien haciendo lo suyo, pero no hay duda, destilados por la experiencia moderna y postmoderna. O sea que todos un poquito nos hemos seguido moviendo en esa dirección, pero no siguiendo a nadie, ni hay nadie a quien seguir en este momento. O sea que es curioso en el momento en que estamos viviendo y eso es lo que estamos haciendo, analizando el estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI. Jesús, gracias siempre por tu tiempo y por tu participación brillante como siempre y gracias a aquellos que nos han acompañado durante esta hora. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro y nos vemos la próxima, y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Que tengan todos una buena semana. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.